Gracias por venir y aceptar esta invitación de GMB After Work. Espero de que entre todos podamos desmenuzar, atacar, discutir y conversar y en lo posible llegar a alguna conclusión sobre temas interesantísimos sobre el mercado de valores. Gracias a Gabriel, gracias a Jesús, gracias a Jennifer, gracias a Juan José. Yo quisiera partir por un tema que yo creo que ha sido largamente discutido, evaluado, y que yo creo que no hemos logrado tener una respuesta en este mercado. ¿Cómo logran crecer los mercados en otros países y no logramos que Dominicana crezca a los niveles de los otros países? Algo importante que vimos, por ejemplo, en el 2008 con la crisis financiera de Estados Unidos. Al final también hay que entender y considerar cuál es el potencial del mercado. O sea, al final, ¿qué pasó? Había clientes que realmente para productos específicos no tenían el potencial de ser clientes, y eso hizo que al final del día, sin ser el potencial de mercado real, pues crecieran obviamente los portafolios y los negocios y los productos que se ofrecieron al mercado, ¿no? Cuando no se crece de acuerdo a ese potencial, a esa dinámica natural de cómo va moviéndose el mercado, pues evidentemente llega un punto en el que termina rompiéndose, no es sostenible en el tiempo, ¿no? Aquí vimos obviamente este crecimiento, es algo que no fue de un día o un mes o un año, ¿no? Fueron muchos años, 5, 10, 12 años, que hubo un crecimiento, que llegó un momento en que ya no había sustento fundamentales en la economía para validar básicamente lo nuevo. ¿Qué falló ahí? ¿La regulación o el regulador? Yo creo que existía la regulación y el regulador hizo la vista gorda porque veía que el mercado crecía. ¿Fallaron o lo hicieron fallar porque habían ciertos incentivos? Mira, los incentivos jugaron un rol importante, pero supongamos, antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, en 1941, hasta el 81, en US no habían controles, no había regulación. La banca se había relajado. ¿Por qué? Para mover la economía, venían de una guerra mundial y todo eso. Yo creo que, como decía Gabriel al inicio, hubo un acuerdo entre los grandes jugadores porque las calificadoras estaban otorgando AAA a esos instrumentos que de entrada se sabía que no tenían atrás, pero había un gran motor de incentivos. Cobrar su... Claro, que al final del día fue un motor para que las cosas se fueran dando. Pero esos acuerdos a puerta cerrada, yo creo que porque la regulación existía, el regulador estaba, pero fallaron los pocos controles que existían. Todas las crisis vienen de, yo creo que dos factores clave. Vienen de un positivismo exagerado y descontrolado. O sea, yo puedo ser muy positivo sobre algo, veo un crecimiento, pero nadie viene a controlarme y a preguntarme, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo tú lo estás haciendo? Y sobre todo, como mercado, que estamos incentivando. Esa crisis se generó más que nada porque lo que se incentivó fue una dinámica donde yo generaba unos beneficios a partir de unos activos cuya calidad no necesariamente tenía que ser la mejor. Y de ahí viene que se crearon estos clientes que no quizás necesariamente podían acceder a una hipoteca, pero no calificaban. El incentivo ¿cuál era? Si yo genero una hipoteca, a mí no me preocupa tenerla en mi libro, porque yo la voy a titularizar, la voy a sacar de mi libro, por lo tanto, yo te doy el préstamo. Puedo no cuidar tanto ese perfil de riesgo. Ahí vienen aquellas personas que, creo que fue un autor español que los apodó los ninjas. No income, no job, no assets. Entonces, yo te doy una hipoteca a ti, que tú no trabajas, no tienes nada, en una casa que obviamente tú no vas a poder pagar, pero ¿qué sucede? Yo agarro esas hipotecas, las empaqueto con la de Guillermo, que tiene un buen trabajo, que está muy estructurado, que es un préstamo sólido, lo pongo juntos, lo hago por tramo, entonces, mira, resulta que este tramo es AAA, pero también yo te puedo venderte con un descuento que tiene más riesgo, y eso generaba pues esa salida. Y luego la crisis se agrava porque ya no eran las hipotecas nuevas, sino que yo llamaba a Jennifer y le decía, pero Jennifer, tu casa sube de valor todos los días. Vamos a darte un refinancing de esa casa y te vas de vacaciones. Exacto. Y luego la gente quedó, cuando explotó esa burbuja inmobiliaria hasta cierto punto, porque fue toda una cadena. Eso que mencionaba es súper importante, porque al final tú tienes el riesgo, por ejemplo, en ese ejemplo, tienes el riesgo del inmueble.
Pero el riesgo del inmueble hoy día vale 100 ese inmueble hoy, pero con tanta demanda de nueva vivienda, evidentemente va subiendo el precio de ese inmueble y realmente, o sea, al final el día ese inmueble no vale 100, el mercado lo está llevando, inflando a 100, 120, 130, que cuando explota obviamente la crisis, pues evidentemente vienen para atrás todos esos precios, ¿no? Y vemos una caída importante de los precios. Eso hace que al final del día esa margen que tenías incluso invirtiendo en un tipo de una garantía o en tipo de activos que tú entendías que tal vez tenía un margen de 10%, por poner un ejemplo, pues al final del día no era 10% lo que necesitabas tal vez 30%, pero evidentemente estaba ya todo en un proceso de construir portafolios, de vender, de generar comisiones para todos los intermediarios que había en el camino, que evidentemente ahí falló algo. Evidentemente explota en algún momento. Grave. Pues yo quisiera hacer dos preguntas. Sí. El uno es el que compra. Quienes compraron la basura también tienen algo de responsabilidad, porque hoy día se hacen, me estafaron, esto fue un... No, ellos compraron y no hicieron su debida diligencia de saber qué estaban comprando. Sí. Por consiguiente compraron basura, incentivados o motivados. Los inversionistas, ¿no? Y el otro tema es, con esto lograron de que el mercado pasara de 100 a 1000. Después que explotó, volvió a 100, a menos de 100 o se quedó en 300. Y realmente hubo un crecimiento del mercado e involucraron a cierta gente. ¿Hubo algún elemento positivo después de la crisis? Yo creo que el opinión real. el elemento... Bueno, esa es la idea, que hablemos las cosas. Yo creo que varía. Mucha gente, clientes comunes en Estados Unidos, tú hablas con ellos y te dicen, bueno, ¿y cómo te afectó la crisis? Y en una gran mayoría la respuesta es, no, quedé en la calle, porque cogí lo que no tenía para entrar al mercado inmobiliario, comprar casas para vender y me agarró justo cuando no había vendido. Pero así habrá, y ahí quizá le doy la razón a Guillermo, en que hubo gente que sí generó riqueza, porque salió a tiempo. Y en otros mercados, por ejemplo, en el mercado europeo, la crisis fue todavía más fuerte. Digamos que había un sobreinventario tan grande que hizo que los precios se fueran al suelo. Pero, ¿cómo nos afectó? Nos afectó en que hoy, después de la crisis, yo tengo algo que vale menos. No importa cómo yo lo obtuve o cómo lo financié, pero pagué más por eso. Pero que vale hoy. terminé pagando más. Pero es importante que tú menciones la situación europea, porque en mi criterio personal, ellos sí tomaron acciones correctivas y modificaron muchas regulaciones, y particularmente a los bancos de inversión. En Europa la cosa se puso fuerte. Yo lo que creo es que el mercado, eso que nos dejó, eso lo que nos dejó fue la regla del juego que estamos jugando hoy. Bueno, ¿Por qué están los sistemas, las regulaciones, los controles, la independencia dentro de las áreas? Por todas las situaciones que se dieron anteriormente. Y yo creo que esa es la parte positiva que se pudiera sacar a nivel de reglas de juego en el mercado. En algunos países hubo más regulación que en otros. Sí. Yo diría que hay otros países que todavía siguen. Bueno, mira, en otras partes del mundo, lo que yo entiendo es que lo mismo que estaba, lo único que cambió de nombre. Y ya, y sigue igual. Al final, el CDS cambió de nombre y lo siguen haciendo. Así mismo te siguen vendiendo la hipoteca igualito. No podemos satanizar el producto. Porque tú puedes hacer un CDS, un MBS bien hecho. También que lo muy importante para que un mercado crezca es darle paso a la creatividad, que tiene que ser supervisada y controlada. Pero un mercado donde no se permite la creatividad, que no hay espacio para la evaluación de nuevos productos, porque no es salir a crear un producto y que no se evalúe, que no se mida, que no se regule, que no se supervise. Pero sí tiene que haber ese espacio donde se presentan oportunidades nuevas en el mercado, productos nuevos, cosas que vengan a traer soluciones que el público necesita. Previniendo, por ejemplo, hacia futuro. Yo creo que la regulación, controles adecuados, y adecuados no quiere decir muy estrictos, excesivos, sino simplemente adecuados. Yo creo que siempre es válido, porque si no, hay que prevenir. Al final tú siempre debes tener tu check and balance en todos los procesos que haces. En un presupuesto, en una operación, como lo tenemos en todas las instituciones financieras. Tenemos a alguien que lleva una parte del negocio y otro que de alguna forma le pone sobre un contrapeso a esas decisiones
e independencia para darle otro punto de vista y Sí, entender, pero mira, ¿dónde está ese cuidado, límite? porque te estás llegando a un punto Sí. en que ya es un riesgo Pero que ¿cuál no es el límite en estamos- que no tú estamos detienes el queriendo tomar. negocio? Y eso lo vive todo el mundo, desde Sí. el que produce salchicha, los bancos, el Claro. que produce detergente, Sí. el que alguien te dice, no, para, pero también ese parar y minimizar o reducir o llevar a cero los riesgos hace que el negocio no crezca, Claro. impacta el Claro, crecimiento claro. del... Claro, Sí, lo pero que tú si tú mencionabas, tienes, oye, lo que tú una men- buena definición de tu apetito de riesgo, o sea, hasta dónde tú estás dispuesto a aceptar. Hay cosas en las que tú asumes más riesgo, hay cosas en las que no. Lo que hay que tener es esa definición y esos perfiles claros desde el principio para que esa vocecita cuando, Eso es lo que estamos hablando. cuando se escuche la Claro. permitan tener espacio para que pueda decir no. Estamos de acuerdo. Volvemos al mismo tema. ¿Qué Qué hubiera pasado bueno. si en las hipotecas alguien hubiera dicho, este es el límite? Paren. No, Hubiera es sido que- una cosa... no es que podían no se decirlo. dijo. Se dijo en algunos casos, si por ejemplo pensamos en Bueno, Magic bueno. Card, pero no se escuchó Sí, porque lo que te bueno. digo, habían acuerdos. Había muchos acuerdos y había un incentivo. Sí, evidentemente Yo lo sé. había... Muy grande. Yo diría que más que acuerdo habían los incentivos. Se tiró ahí la bomba de hablar de la ética. Yo creo que un factor importante, la ética de cada uno de los jugadores en la estabilidad y seguridad del mercado de valores. La ética, uno nace, se le crea, se fuerza, puedes obligar a la gente a ser ética. Ey, Salud. 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 Salud.